Aquí estamos de nuevo en el canal Eléctrico Code con Joel Martínez. Nada más para recordarle a la raza que se suscriba a este programa, este canal. Una vez más lo quiero hacer un poco práctico, no es cuestión de ir tan a fondo en cada artículo porque eso lleva mucho tiempo. Mi intención es ayudar a la raza a conseguir la licencia en el menor tiempo posible. Esa es la intención. Entonces, que sepamos todos que para ser expertos en el código nos lleva años y aún así, yo en lo personal todavía no me puedo considerar un gran experto para descifrar el código. Conozco bastante, suficiente, pero no soy un gran experto todavía. Estoy en esa lucha diaria. Cada día estoy leyendo y repasando las diferentes secciones y bueno, no sé si algún día lo lograré, pero sí manejo lo suficientemente bien para poder ayudarle a la gente a, a conseguir sus licencias. Es bien importante, racita, que si vamos a empezar a tomar clases de esto, que tengan un poco de teoría eléctrica. Ahora en internet hallamos de todo. Empápense un poco de la teoría eléctrica y luego también manejar bien la Power Wheel o Ohm's Law. Depende cómo la conozca cada uno. En esta ocasión les voy a hablar de la Power Wheel, cómo vamos a poder interpretarla. No hay necesidad de memorizarla. Casi donde sea que vayamos a hacer un examen, nos van a dar una hoja con fórmulas. Lo que sí tenemos que hacer es saber interpretar las fórmulas para poder sacar adelante las respuestas. Por ejemplo, tenemos la Power Wheel como tal y está dividida, vamos a llamarlo en 4 gajos. Primeramente, en un circuito eléctrico tenemos voltaje, tenemos amperaje, tenemos resistencia, tenemos watts. Entonces, para cada uno de los componentes tenemos 3 maneras de sacar, digamos, si nos preguntan, vamos a tomar, yo manejo el ejemplo de un foco de 100 watts, obviamente a 120 voltios, un foco de regular de una casa, 100 watts, que está conectado a 120 voltios. Con esos valores me voy yo para mostrarles lo que es la rueda. Por ejemplo, si vamos al gajo de intensidad o amperaje, y yo les digo que es un foco que tiene 100 watts y que está conectado a 120 voltios, quiero el amperaje. Vamos al gajo que le corresponde al amperaje, y luego tengo watts y tengo voltaje. Aquí me indica que voy a dividir watts sobre voltaje y eso me va a dar el amperaje, lo que me está pidiendo la pregunta. Dividimos 100 entre 120 y nos debe de dar .83. Ustedes tienen la calculadora y ejecútenlo, por favor. Ahora, si tenemos watts y resistencia y queremos voltaje, en este caso, en este mismo ejemplo, tenemos 144 ohms de resistencia. Entonces nos están dando los 100 watts y 144 ohms de resistencia. ¿Qué voltaje tenemos? Entonces aquí me dice que yo voy a multiplicar watts por resistencia, y lo que me dé le voy a tomar la raíz cuadrada y ese va a ser mi voltaje. Y así sucesivamente. Si nos piden resistencia, inmediatamente voy a la R, voy al gajo que corresponde a la R, y aquí me fijo que me están dando voltaje y amperaje. ¿Qué voy a hacer? Aquí, para sacar la resistencia, vamos a venir a nuestro punto de referencia, que es la ohms, la R de resistencia, y vamos a ver que aquí en el primer gajo está voltaje y amperaje. Entonces ahí voy a dividir el voltaje
sobre el amperaje y esa será mi resistencia. Vamos a dividir 120 voltios entre 0.8333 y nos debe de dar 144 ohms. En el siguiente, vamos a ir viendo uno por uno. Si tuviéramos voltaje y watts, en este caso el 120 y 100 watts, la fórmula nos dice que el voltaje lo multipliquemos al cuadrado. Esa V con el número 2 es voltaje al cuadrado. ¿Qué nos dice voltaje al cuadrado? 120 por 120, el resultado lo dividimos entre 100. El siguiente es watts y amperaje, la siguiente fórmula. Entonces, la siguiente fórmula nos dice lo siguiente: hay que dividir los watts sobre el amperaje al cuadrado. ¿Qué es amperaje al cuadrado? 0.8333 por 0.8333. Entonces, ya que apuntamos ese resultado, lo dividimos en 100 entre ese resultado y nos va a dar los 144 ohms que tiene un foco de 100 watts conectado a 120 voltios. Ahora, antes de seguirles explicando, también se me olvidó comentarles que si el voltaje es, si las operaciones son para calculaciones monofásicas o single phase, es el voltaje como viene. Por ejemplo, voltaje 120, 208, 240, 480, así como va. En sistemas trifásicos es, por ejemplo, 208, 240, 480 por el factor del 1.732. Se le agrega al voltaje nominal el 1.732 antes de hacer cualquier calculación para sacar las corrientes o los valores que queramos sacar. Entonces seguimos con el mismo ejemplo de los 100 watts a 120 voltios, single phase. Ahora nos podemos tener voltaje, tenemos voltaje y amperaje y quieren que saquemos los watts. Entonces aquí la fórmula nos está indicando que hay que multiplicar voltaje por intensidad o amperaje, que sería 120 voltios, 120 por 0.8333 y nos da los watts. Ahora, pero si tuviéramos nada más amperaje y resistencia, que es 0.8333 y 144 ohms, si queremos los watts, entonces aquí nos indica que es amperaje al cuadrado por resistencia, 0.83 por 0.83, y lo que nos dé lo multiplicamos por 144. Y el tercer gajo, la tercera fórmula más bien nos dice, tenemos voltaje y resistencia, tenemos 120 voltios y 144 ohms. ¿Cuántos watts tiene esa resistencia? Entonces nos indica la fórmula, voltaje al cuadrado sobre resistencia, 120 por 120 dividido por 144. Hagan los ejercicios en su calculadora, es muy importante. Y luego también, ya que tenemos bien conocidas las fórmulas, cambiar los ejemplos a cualquier otra cosa. Vamos a ver la del amperaje ahora, en las mismas situaciones. Aquí tenemos que en el amperaje, por ejemplo, si tenemos 100 watts y 120 voltios y queremos sacar amperaje, aquí nos dice que hay que dividir los watts entre voltaje. 100 watts entre 120 y nos da el amperaje. Si tenemos voltaje y resistencia, 120 voltios y 144 ohms de resistencia, aquí nos dice que dividamos el voltaje sobre la resistencia. 120 entre 144 y nos va a dar el amperaje. Pero si tuviéramos nada más watts y resistencia, entonces nos indica la fórmula que dividamos los watts sobre la resistencia y luego saquemos la raíz cuadrada, y esa va a ser nuestra respuesta. Entonces hay que familiarizarnos con la tabla.
No tenemos que aprenderla de memoria, pero sí saber interpretar las fórmulas, porque ahí es donde podemos fallar mucho. En las preguntas nos van a dar dos valores y va a variar y tenemos que entonces, al ver lo que nos da la pregunta e ir a esta, por ejemplo, tenemos que interpretar que lo que nos está pidiendo es dividir los watts entre resistencia y luego sacar la raíz cuadrada. Esta otra, que también puede ser complicada, nos pide que multipliquemos watts por resistencia y saquemos la raíz cuadrada para encontrar voltios. Y luego están estas, que es con la que la racita batalla, cuando trae el 2, voltaje al cuadrado entre watts. Aquí nos está indicando voltaje al cuadrado entre resistencia. En esta de aquí es dividir watts entre amperaje al cuadrado. Esta otra es amperaje al cuadrado por resistencia. Y en la medida que sepamos interpretar las diferentes fórmulas, pues vamos a saber desarrollar las respuestas correctas. Esta rueda yo la llamo Power Wheel. Otros la conocen como Ohm's Law. Es muy importante que manejemos esta rueda para calculaciones cuando ya se nos ofrezcan motores, transformadores, calculaciones de load análisis y todo eso. Tenemos que saber manejar las fórmulas estas. Bueno, esto por hoy ya está bien, esta clase de hoy. Les recuerdo que se suscriban al canal, manden sus preguntas, no tengan pena, aquí estamos, vamos a ayudarles en la medida de lo posible. Y adelante, raza, nuestro reto diario debe ser superarnos a nosotros mismos. Que estén bien.